Buenas tardes. Proseguimos entonces ahora con provisión de agua caliente sanitaria. Si bien no son instalaciones obligatorias, son parte de lo que se considera confort dentro de un edificio. La temperatura de funcionamiento habitual está entre los 38 grados a 42, 45 grados, y en el caso de los edificios que tienen que analizar, tanto el caso del hotel como el de oficinas, debemos pensar que en el caso del hotel es imprescindible contar con la provisión adecuada de agua caliente, siendo en el destino oficina una función que no es tan fundamental. Por eso es que hay que analizar el edificio para el cual tenemos que generar esta instalación, y determinando dónde es necesario esta provisión, qué tipo de consumos tiene, si es continuo, discontinuo, aleatorio. Establecer cuáles son los servicios que van a necesitar a lo mejor cierta independencia de otros, y también la posibilidad de manejar los volúmenes, modular, digamos, la instalación en algunos destinos, para que nos permita absorber posibles picos de consumo. Justamente en el caso que nos ocupa, hotel y oficina, vemos que en una oficina el consumo es durante todo el día parejo. A partir de la hora, digamos, de funcionamiento, 8 o 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, es un uso continuo. En cambio, en el caso de un hotel, se podría establecer que en los horarios, por ejemplo, en torno al mediodía o en torno a la noche, puede haber picos de consumo, sobre todo por el hecho de que se usen algunos servicios como de bar, restaurante, o simplemente porque en esos horarios puede haber más consumo de duchas, etc. Entonces, determinar y analizar el edificio es el paso principal, el primero, así como también analizarlo desde el punto de vista físico para ver qué espacios disponibles tienen para estas instalaciones, y algo fundamental es analizar el sistema de agua fría con el cual se propone resolver la provisión, para que el sistema de agua caliente tenga coherencia en cuanto a respetar los mismos espacios técnicos o la división que se ha hecho del edificio para la provisión de agua fría. Es decir, la coherencia entre el sistema de agua fría y lo propuesto para agua caliente. Bueno, según las formas de calentamiento del agua, hay sistemas directos o indirectos. Según la forma de generación, se puede generar en forma instantánea o por acumulación, y según la forma de distribución, la misma puede ser individual o central. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno y qué significan estas clasificaciones. Forma de calentamiento directo es que el agua caliente está en contacto con la fuente que la genera. Bueno, ejemplos de ellos pueden ser calderas murales, calefones, termotanques de alta recuperación, termotanques de alta capacidad, donde el agua se calienta en el mismo lugar donde está la fuente. Indirectos son esos sistemas donde el agua caliente se calienta en contacto con un fluido que ha sido calentado en otro artefacto. Caso de calderas con tanque intermediario, de distinto tipo, donde la caldera está en una sala de máquinas, digamos, y el tanque intermediario también. Entonces, es una forma indirecta porque no se hace el calentamiento en
en el tanque intermediario, sino que el agua del mismo se va a calentar en contacto con una serpentina, que es la de una caldera. Entonces hay un intercambio de calor entre dos medios. Por eso es indirecto. También sistemas solares, ¿sí? Cuando consideramos la forma de generación, instantáneo, porque bueno, es en el momento que se necesita, se genera en forma inmediata, o por acumulación. Bueno, lo que se calienta es un volumen de agua que estará, digamos, disponible en un tiempo determinado. Por ejemplo, por acumulación, bueno, decíamos TAR, TAC, sistemas solares, o en algún caso, bueno, la caldera más el tanque intermediario, con boiler, por ejemplo, caldera con boiler, etc. Y según la forma de distribución, decíamos individuales, donde la fuente y el consumo están en el mismo local, o centrales, donde la fuente está en un lugar y el consumo en otro. Vamos a ver ejemplos de esta clasificación, pero son ejemplos en los cuales las tres clasificaciones, digamos, lo definen. Por ejemplo, un termotanque de alta capacidad por un lado es central, es directo y es por acumulación, ¿sí? Entonces tiene, digamos, se describe con distintas características de lo que estuvimos viendo. En el caso del termotanque de alta capacidad, bueno, son volúmenes importantes que llegan hasta 10.000 litros, son más para consumos constantes, ocupan bastante espacio y además hay que considerar dónde lo ubicamos porque va a tener que eliminar humos y gases de la combustión y por lo tanto tendrá un conducto de humo que va a atravesar seguramente muchos espacios del edificio. Los termotanques de alta capacidad pueden ser tanto a gas como eléctricos, y bueno, y tienen la posibilidad de generar, dependiendo del delta T que tienen que alcanzar, una cantidad de litros importante por hora. Es una generación relativamente rápida de agua caliente y tiene un consumo mayor de energía que termotanques de alta recuperación. Los termotanques de alta recuperación tienen un rendimiento de 3 o 4 veces su volumen en la hora, alcanzan, por supuesto, mayores volúmenes con menor tamaño que el de alta capacidad, consumen menos energía, solo pueden ser a gas, tener quemadores a gas, no eléctricos, ocupan un poco menos espacio que los TAC, y bueno, son ideales para trabajar en baterías, porque pueden de esta manera absorber los picos de consumo, con la misma desventaja que el anterior caso del conducto de humo, que debe ser considerado porque va a recorrer parte del edificio. Cuando es en batería, vemos que permite que si hay un desperfecto en una unidad pueda esta ser reparada sin interrumpir el servicio. Por lo tanto, por ejemplo, en un hotel, que es un servicio elemental, el agua caliente debe considerarse como posibilidad. Además, son equipos más chicos que permiten una mejor gestión de la obra para su traslado y su ejecución. Y bueno, y es lo que decíamos, ¿no? Pueden absorber
esos picos de consumo, y si cuando ya superan ese momento pueden sacarse de servicio los que no se necesitan. Quiere decir que se hace más eficiente la instalación. Otro sistema que es central, ahora es indirecto, no como recién que decíamos era directo, central, indirecto, sino central e indirecto, y por acumulación también, puede ser la caldera con tanque intermediario. El tanque intermediario tiene un volumen de agua interior, es abastecido o alimentado por un tanque de reserva, y el agua del interior se va a calentar en contacto con la serpentina que entra y sale en él, proveniente de una caldera. De esta manera se hace la cesión, por eso es indirecto, del calor de la serpentina, el agua de la serpentina, a el agua del tanque intermediario. Las calderas, que pueden ser con distintas posibilidades, ¿no? Vapor, agua caliente, etc., necesitan una sala de máquinas con una cantidad de espacios en torno a ellas y de ciertas condiciones entre ellas, y según sea su tipo van a ser humotubulares, es decir, el humo va pasando a través de unos tubos y va cediéndole calor al agua que está dentro. Pueden ser acuatubulares, cuando es lo que pasa es un quemador por donde pasan tubos de agua, y pueden ser gestionadas con distintos tipos de combustibles. El tanque intermediario es un tanque que generalmente está muy bien aislado para conservar las temperaturas que alcanza. Esta es la serpentina que ingresa, que se coloca en este lugar, que proviene y va a la caldera y hace la cesión aquí dentro. Y según el destino, deben recuperar su volumen una o dos veces en la hora. Por ejemplo, en un hotel, según la reglamentación de la ex obra sanitaria de la Nación, debe recuperar ese volumen en una hora. Si es oficina puede ser en 2, si es vivienda ese volumen lo tienen que recuperar en 1 hora y media, etc. Este tanque tiene que estar muy bien aislado para aprovechar la posibilidad de retener el agua caliente la mayor parte posible. Bueno, aquí se ve cómo la serpentina ingresa con agua más caliente y sale con agua más fría, porque cede el calor en el agua del tanque intermediario, y por aquí va a la distribución o a los montantes de distribución de agua caliente. Estos son sistemas cerrados, por lo tanto también va a ingresar un retorno, dado que es un sistema central, y ya vamos a ver que es una distribución por montante y retorno. La caldera puede estar conectada, en vez de a un tanque intermediario, a un intercambiador de placas, que es una forma muy eficiente de generar agua caliente con mayor eficiencia y con mayor temperatura. Se basa en la posibilidad de tener placas continuas, una al lado de la otra, que tienen la mayor superficie de contacto posible, por eso son como plegadas, y la cesión se produce con el agua que entra de la caldera en contacto con la celda donde pasa el agua fría. En este contacto es que se cede el calor y se calienta el agua fría, que es la que luego, una vez calentada, se distribuye. La ventaja de este sistema es que ocupa menos espacio y además es
modular, quiere decir que yo puedo ir agregando placas si el servicio lo requiera, y alcanza una temperatura aproximada de 80 grados, un delta T mayor a los anteriores casos, lo cual los hace muy útiles para hospitales, para poder controlar con mayor temperatura la proliferación de bacterias. Este es un sistema sencillo, donde está la caldera, las placas, y desde ahí la distribución, o podría ser que la caldera ceda el calor a las placas con agua fría que se calientan en esa sesión, y luego van a un acumulador, y desde el acumulador a la distribución. O sea, es como si fuera un sistema más directo que el otro, porque tiene un acumulador que puede manejar ese volumen. Las calderas de condensación son calderas que tienen alto rendimiento, porque lo que hacen es aprovechar los humos de combustión para ceder calor a el agua que ingresa fría y sale caliente. Con esta cesión se logra que los humos de combustión disminuyan sensiblemente su temperatura y por lo tanto mejora el comportamiento con el ambiente. También condensan estos humos, se condensa todo el vapor de agua que contienen, que se genera con la combustión, y esa condensación se recupera, se puede recuperar, lo que hace que disminuya la cantidad de emisiones de esos gases en una gran cantidad. Son mucho más, en ese sentido, más ecológicas, porque reducen la emisión de gases en un 70% prácticamente, y todo esto las hace mucho más eficientes y por lo tanto hay un ahorro energético importante. Estas calderas de condensación son cada vez más utilizadas precisamente por esa condición, ¿no? Su eficiencia y su menor contaminación. Otro sistema para generar agua caliente es utilizar la bomba de calor, que, mejor dicho, se recupera el calor que se disipa al exterior cuando hay bomba de calor como sistema de aire acondicionado, y en vez de eliminarlo, se recupera ese calor para calentar agua dentro de un acumulador. Y luego disponerla a servicios como agua caliente sanitaria o calefacción. Estos sistemas son ideales en locales donde, por un lado, se necesita producir agua caliente y a su vez se refrigera, debe refrigerarse por el destino de ese local. Por ejemplo, en cocinas profesionales, lavanderías, en forma individual en edificios de vivienda, etc. El comportamiento, digamos, es recuperar el calor que disipa un sistema de aire acondicionado con bomba de calor para que sea utilizado en el calentamiento del agua. Esa es básicamente su contribución. Entonces, todo lo que, digamos, en vez de disipar el calor, lo que se hace es hacer ese intercambio con el agua. Lo que tiene de importante este sistema que
produce un gran ahorro energético porque por cada kilowatt que consume el sistema entrega 4 veces esa potencia en calor. Este sistema se denomina aerotermia justamente porque es en la forma en que se produce el calentamiento del agua. Por supuesto que puede ser en forma directa o como parte de un sistema con acumuladores que permitan luego distribuir a distintos servicios, ya sea de agua caliente sanitarias o calefacción. El sistema solar también es un sistema muy eficiente por lo que significa la potencia del sol y la posibilidad de obtenerlo sin ningún gasto adicional. Para eso hay que considerar la radiación del lugar, por supuesto, la superficie de captación segura que tengamos sin proyecciones de sombra, y que sean destinos digamos, continuos, de consumos continuos y parejos. No sirve para absorber picos. Y como siempre, son sistemas que deben ser complementados con sistemas convencionales. Bueno, ustedes ya vieron cómo se compone un colector solar, la carcasa y todo lo que, y las serpentinas y la tapa vidriada, etcétera, que ustedes ya conocieron el año pasado. Y también saben que hay sistemas que son directos para escalas menores, ¿no? Sistemas que funcionan con circulación natural, con termosifón, o una pequeña circulación forzada cuando el acumulador está más abajo que el panel, que el colector solar. Pero son para escalas menores. Para mayores escalas son sistemas solares indirectos de alta eficiencia, con mayores capacidades, tienen un rendimiento aproximado de 80 litros por metro cuadrado, pero, como se ve en este esquema, ya tienen una distribución, siempre una distribución cerrada, porque son de mayor escala, con acumuladores que permiten hacer intercambios, y además siempre con algún sistema, como puede ser una caldera, una resistencia eléctrica, de apoyo para los momentos de mayor consumo o de mínima radiación solar. Y por supuesto siempre trabajando en baterías, ¿no? Para mayor rendimiento de la instalación. También pueden ser utilizados como pretratamientos, donde en realidad es un pretratamiento que permite intercambios con acumuladores que lo que hacen es necesitar solamente alcanzar el resto de temperatura que el pretratamiento no alcanzó, y que además hacen que los equipos individuales, como pueden ser calderas, sean de menor potencia, dado que el agua ya tiene un pretratamiento, y lo que se hace es solo agregar aquella parte no alcanzada. Además se puede también combinar con acumuladores de inercia, que lo que hacen es modular todo el sistema para que no haya arranques y detenciones de calderas, sino que a través de estos acumuladores de inercia se modula y nunca se llega al mínimo ni a un máximo. Esto hace que toda la instalación sea más eficiente, porque los máximos consumos de energía se dan siempre en los arranques o en las detenciones. Entonces, al mantener el sistema en régimen, se hace mucho más eficiente.
La circulación, bueno, del agua caliente ya dijimos que por termosifón en edificios de gran altura no es posible. Así que ya tendríamos que considerar la recirculación forzada, o sea, mecánica, por bombas de recirculación. Tampoco es lógico un sistema abierto porque los tramos generalmente son mayores a 15 metros entre la, digamos, la fuente y el pico a alimentar. Por lo tanto, la circulación en estas escalas es cerrada. Y como dijimos al principio, siempre se debe seleccionar el sistema que esté más acorde con y en consonancia con el sistema que elegimos para provisión de agua fría. Fíjense que los mismos esquemas que analizamos en la provisión de agua fría, lo vamos a analizar ya con el agua caliente. En el caso del sistema que tenía un tanque reductor de presión con una sala de técnica, digamos, en la mitad o intermedia, en la mitad del edificio, ahí aprovechamos para poner en este caso, tanque intermediario que está alimentado por una caldera que está en el subsuelo, con el cual se va a alimentar la mitad superior del edificio, porque estaba dividido el edificio en pisos altos y pisos bajos. Entonces, este tanque intermediario, aprovechando la sala de máquinas del tanque reductor de presión, va a alimentar ese sector de pisos altos. Y la sala de máquinas inferior, que ya tenía otras partes, componentes del sistema de provisión de agua fría, va a contener la caldera y el otro tanque intermediario que va a alimentar los pisos bajos. De esta manera respetamos la forma de división que tenía el edificio, tanto para provisión de agua fría como para provisión de agua caliente. En este caso, era el caso que teníamos un sistema complementario para el primer nivel, exclusivamente. Entonces, podemos tener un tanque intermediario que viene alimentado desde una caldera en el subsuelo para este primer nivel. Otro tanque intermediario que tome los pisos altos y otro tanque intermediario que toma los pisos bajos. Y así la cantidad de tanques intermediarios que necesitemos. Estos dos tanques intermediarios están en los pisos donde a su vez habíamos puesto las válvulas reductoras de presión para agua fría. Con lo cual, también estamos respetando los sectores que habíamos considerado para esa provisión de agua fría. En este caso era el ejemplo donde teníamos parte del edificio, pisos bajos, alimentados con gravedad a partir de un tanque de reserva intermedio, y que de este tanque de reserva intermedio teníamos otro sector de pisos altos presurizado. Entonces, en agua caliente lo que hacemos es utilizar un tanque de alta recuperación para los pisos bajos que alimentábamos por gravedad y otro tanque de alta recuperación para los pisos altos que alimentábamos con el equipo de presión. También respetando la separación, la división que habíamos hecho del edificio. En este caso, que teníamos una parte del edificio alimentado por gravedad con el tanque de reserva superior, y otra parte del edificio que era pisos bajos presurizado, hacemos lo mismo. El piso, un tanque de alta recuperación para los pisos altos y otro tanque de alta recuperación para los pisos bajos, respetando esta división. Por supuesto que cada vez que utilizamos
como dijimos, un tanque de alta recuperación, estamos teniendo la necesidad de generar conductos de humos y gases hasta los 4 vientos, porque son artefactos que sí o sí deben ser evacuados sus gases a 4 vientos. Eso es lo que tenemos que nosotros considerar cuando decidimos. Bueno, según lo que dijimos, son sistemas centrales, son sistemas cerrados, podemos estar alimentando con agua caliente por la montante y tener un retorno libre. Bueno, ventajas de esto y desventajas es que la temperatura va disminuyendo cuando se va alejando de la fuente, no es una temperatura uniforme, hay que desalojar agua fría cuando abrimos el grifo, que es un agua que es residual, entonces primero hay que desalojar el agua fría y luego va a empezar a llegar el agua caliente, no es uniforme como decíamos, y bueno, y va disminuyendo el diámetro a medida que nos alejamos de la fuente y vamos dejando la alimentación atrás. En este caso, el montante es libre, pero se alimenta por retorno, entonces el agua ya llega un poco más moderada, más uniforme, y va a decrecer esa temperatura a medida que se aleje cada vez más de la fuente. Tiene mayores diámetros porque hay que recorrer toda la montante hasta este punto para recién empezar a disminuir su diámetro, por lo tanto se manejan con diámetros mayores, y la temperatura, digamos, general es un poco más moderada. En este caso se alimenta por montante y retorno, con las mismas características que acabamos de decir, es decir, el agua aquí es más caliente a medida, cuando está más cerca de la fuente y se va enfriando a medida que se va alejando de la fuente. Hay una temperatura mayor en el montante que en el retorno. También se debe desalojar el agua residual fría. Y este sistema es interesante cuando tenemos dos núcleos sanitarios separados, por ejemplo, cocinas por un lado y núcleos verticales, digamos, de baños. Entonces uno puede elegir asegurar el agua caliente en los baños por montante, alimentar baños por montantes y cocinas por retorno, o alguna otra combinación, conociendo las virtudes de cada una de los tramos. En este caso es por una alimentación por montante, pero con retorno colector, que quiere decir que todas las alimentaciones están conectadas al retorno. Por supuesto, para esto tenemos que tener un sistema de control de cierre total, de llaves de paso antes y después del montante y antes del retorno para poder independizar los tramos. Aquí no hay que desalojar agua fría, digamos, en la cañería porque está permanentemente circulando. Es un sistema más complejo, no se usa tanto, es un uso más excepcional cuando se justifique, pero bueno, es una forma más de distribución posible. Las bajadas, como dijimos, deben ser las necesarias y suficientes para no generar largos tramos de instalación de recorridos horizontales. Digamos, tecnología es la habitual para provisión de agua, las que vienen utilizando, polipropilenos, latón, cada una en el lugar donde mejor corresponda su uso. Chapa galvanizada para los conductos, aceros inoxidables para
algunos tramos a la vista, por ejemplo, porque es muy caro, polietilenos reticulados en algunas instalaciones de última generación, y lo que se agregan en estas instalaciones son algunos elementos como aislaciones en la cañería, porque obviamente el hecho de poder conservar lo máximo posible las temperaturas alcanzadas en las fuentes de calentamiento hace a un mejor rendimiento de todo el sistema. Así es que hay que contemplar, así como dijimos que el tanque intermediario tiene que estar muy bien aislado, con mucho aislamiento, lo mismo las cañerías, los conductos de humo para no perjudicar la materialidad de la obra también, sobre todo si recorren buena parte del edificio, porque son instalaciones que pueden alcanzar mucha temperatura y a su vez necesitan en algunos sectores dilatadores, dado que justamente la temperatura hace que se dilaten y se contraigan. Entonces, para evitar problemas en las uniones, se deben colocar componentes como los que hemos mencionado, ¿no? Se llaman en general dilatadores, que o son piezas o es una forma de ejecutar la cañería. Lo importante es determinar que en estas instalaciones se usan muchos tipos de bombas. Ustedes tienen un link en el blog donde pueden consultar todos los tipos de bombas que se pueden utilizar, desde las sumergibles para la captación de agua, elevadoras para impulsar el agua desde el tanque de bombeo al tanque de reserva, las presurizadoras, que son las de equipos de presión como los que mencionamos, que no tienen la misma función. Las elevadoras son de velocidad constante y caudal constante, los equipos de presión son de velocidad variable, justamente para poder mantener constante el caudal, etc. Las recirculadoras, que tienen que ver con la distribución, volver con los retornos con una recirculación mecánica, y en algunos casos cuando hay, por ejemplo, piscinas, las dosificadoras son más específicas. Pero lo importante es saber que no son todas iguales. Como habrán visto, hemos hablado de una temática muy sensible a lo que es el medio ambiente, y es un servicio, si bien es un servicio elemental, como es el acceso al agua potable, también sabemos que hoy por hoy no es una situación que el mundo tenga resuelto en su totalidad. Ya hay muchos números que lo indican y sabemos que es un recurso escaso. Por lo tanto, nuestra obligación como profesionales es generar instalaciones eficientes que nos permitan el máximo de servicio con los menores insumos posibles. Muchas gracias.